buenas noches, vuelta a la pecera, vuelta al caos de la sobreinformación, y aquí estamos nosotros para desgranar un poco la actualidad, tanto española como asturiana, incluso internacional, y bueno, pues dar a conocer las opiniones de nuestros invitados al respecto. Para ello tenemos a dos invitados esta noche, concretamente a Sabel Vegas, columnista de La Voz de Asturias. Buenas noches, Buenas Sabel. noches, ¿qué tal? Y a Luis Pacho, concejal, portavoz de Ciudadanos en Oviedo. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estamos? noches. ¿Ambos bien? Muy bien. Perfectamente. Me alegro. Bueno, pese a que estamos en una noche, una vez más, como suelo decir en este programa, cordobesa, hace un calor monstruoso y prácticamente pornográfico el calor que tenemos aquí dentro. Bueno, tampoco exageremos. Erótico, Déjalo en erótico. Dejémoslo ahí. Vamos a analizar pues la actualidad. Empezamos con un titular internacional que publica hoy El Mundo. 13 muertos en un doble atentado en el aeropuerto de Mogadiscio. Al menos 13 personas han muerto y otras 9 han resultado heridas en un doble atentado con coche bomba perpetrado por el grupo terrorista Al-Shabaab. Bueno, el tema es interesante. Evidentemente estamos en un momento histórico interesante al respecto de que bueno, estamos sufriendo en el último mes una oleada de este tipo de atentados. Ahora bien, bueno, en este caso el grupo que atenta es Al-Shabaab, que está vinculado a Al-Qaeda, y además ocurre en Mogadiscio, que es lo llamativo, ¿no? Siempre estamos hablando de Europa, de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar un poco de otros lugares que al fin y al cabo son también en los que ocurren con gran frecuencia. Bueno, empiezo yo, sí. ¿Parece? Yo soy de la opinión de que el terrorismo islamista que estamos sufriendo tanto a este lado del mundo como a otro es el mayor reto al que se enfrenta el mundo en este siglo XXI y seguramente la ideología totalitaria más peligrosa desde, al menos yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial. Y se ve que además es un problema que trasciende cualquier tipo de frontera, cualquier tipo de civilización, etc. El caso de Somalia, bueno, es un país, es prácticamente un estado fallido, y el caso concretamente de Al-Shabaab, el grupo terrorista que perpetró este atentado, es muy significativo porque Al-Shabaab, que quiere decir los jóvenes en árabe, es una organización que efectivamente es deudora de Al-Qaeda, pero dentro de Al-Shabaab se produjo una especie de ruptura entre dos sectores, ¿no? Que es algo que está produciéndose en casi todo el mundo islamista radical, que es un sector que quiere quedarse del lado de Al-Qaeda como organización tradicional desde hace ya casi 30 años del yihadismo, y otro sector que quiere romper con Al-Qaeda y jurar vasallaje al Estado Islámico. Y el Estado Islámico todos conocemos que si ya nos parecía que Al-Qaeda la barbaridad lleva a la máxima potencia, pues el Estado Islámico va todavía más allá, ¿no? Y yo creo que es un nivel mayor de crueldad. Y un nivel mayor de crueldad que además vemos en esta parte del mundo, en Europa, concretamente en Francia. Esta mañana mismo hubo un atentado en una iglesia francesa, pero vemos también en sitios como Somalia, donde además desgraciadamente no tiene la misma trascendencia y no llegan las noticias de la misma manera, y probablemente tendríamos que hacer todos un ejercicio de empatía con esas zonas del mundo que no llegan a los medios de comunicación o que se convierten simplemente en breves, pero que son noticias en las que aparecen cientos de muertos y que a veces no les damos la suficiente importancia. Fíjate, antes hacías tú una apreciación, ¿no? Vivíamos tiempos históricos que es interesantes, ¿no? Ponías ese calificativo que me recordaba mucho a una maldición china que había, ¿no? Que decía, ojalá vivas en tiempos interesantes, ¿no? Y efectivamente es cierto que podemos calificar estos tiempos históricos, concretamente, como interesantes en ese sentido, ¿no? Evidentemente, bueno, Sabel tiene aquí un empolle tremendo con respecto a esto, ¿es cierto? Sí, es cierto, claro, Somalia es un estado fallido. Es un estado fallido y aparte, fíjate, es un estado o es un lugar del mundo en el cual no se suele poner el foco de lo que está ocurriendo. Sí, en el momento en el que se hizo una intervención militar, hace ya años, en la época del gobierno de Bill Clinton, pero nos hemos olvidado de ello. Fijaos, en la propia noticia te habla de que es un lugar en el que la Unión Africana, una organización supranacional en la que varios estados africanos aportan fuerzas de paz, han tenido cientos de muertos, ¿no? Trasladando esa cuestión, imaginemos un país occidental, como podría ser Francia o
bueno, nuestro propio país, ¿no? En el que se estuviera hablando de cientos de muertos militares en una situación de esas características, ¿no? Entonces, claro, la dimensión del problema es muy grande, lo que pasa es que para nosotros es muy lejana. Y no hay que olvidar una cuestión también al respecto de lo que estamos hablando de cuando hablamos del terrorismo islámico, ya lo habíamos comentado en alguna otra tertulia, que es que la mayor parte de las víctimas del Estado Islámico y del terrorista islamista son musulmanes. Y eso no lo podemos olvidar. Y eso es un ejercicio que hay que hacer de pedagogía para todos los ciudadanos, para que no sientan a toda persona que ejerza lo que es la creencia religiosa del Islam, no la sienta como un enemigo o un potencial enemigo, porque no es así. Desde luego, yo creo que en España además tenemos una suerte por ahora, por el momento, y hay que tocar madera, ¿no? Y es que nunca hemos tenido movimientos de extrema derecha demasiado organizados ni demasiado potentes, pero sí que estamos viendo en otras zonas de Europa, precisamente en Alemania, por ejemplo, con Pegida, movimientos muy potentes que se benefician y se alimentan precisamente de los atentados islamistas que hay en Europa, para fomentar un discurso absolutamente islamófobo y que efectivamente obvia ese dato que tú das, ¿no? Que la inmensa mayoría de las víctimas son musulmanas y que los musulmanes es una comunidad en su inmensa mayoría pacífica y que no tiene nada que ver con estos bárbaros, por supuesto. Estaría bien, bueno, ya que estamos hablando del tema y que además Sabel pues tiene un empolle, decía Luis, del tema, ¿no? Diferenciar un poco, bueno, para el espectador, que probablemente tiene pequeñas nociones, pero no demasiadas, ¿no? Entre lo que es, al fin y al cabo, Al-Qaeda y lo que es Estado Islámico, es decir, qué supone Estado Islámico respecto a Al-Qaeda. Y también saber si se puede situar, si se puede ubicar a esos grupos, porque los tachábamos antes de totalitarios, dentro del espectro ideológico. O sea, realmente, ¿cómo podemos entenderlos? Pues es difícil. Hombre, entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, o Daesh, o como queramos llamarlo, sí que hay diferencias. De hecho, en realidad el Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda. Y es una escisión, bueno, es una escisión que parte de una discrepancia ideológica grave, ¿no? Por muchos motivos. Tiene que ver esto con la guerra en Irak, sobre todo, y con conflictos sectarios entre la comunidad chií y la suní, que tampoco me voy a meter en eso, ¿no? Pero sí que hay un elemento que diferencia muy claramente a Daesh de Al-Qaeda, y es el milenarismo. Daesh en su discurso utiliza un componente milenario que no tenía Al-Qaeda. Es decir, si uno lee toda la propaganda de Daesh, ellos están convencidos de que estamos a las puertas del fin del mundo. A las puertas del fin del mundo, que es algo que Al-Qaeda tenía un pensamiento mucho más a largo plazo. Y en cambio Daesh tiene un pensamiento mucho más a corto plazo. Y después, por supuesto, en la ausencia de límites. Yo creo que, ya sé que decir esto suena mal, ¿no? Pero creo que Al-Qaeda tenía algunos límites, muy pocos, es verdad, era una organización absolutamente terrible, bárbara, injustificable, pero creo que Daesh tiene todavía menos límites. Y entonces tiene menos cortapisas morales para cometer cualquier atrocidad y además le interesa generar cuantos más muertos mejor. Nada que decir, solo un pequeño matiz. Yo cuando digo que Sabel tiene un empolle, por favor, entiéndase en el buen sentido de la palabra, Quiero decir que evidentemente, como lo está demostrado, tiene un gran conocimiento del tema que por supuesto yo desconozco, pero fíjate, si comentas una cuestión que es el sentido milenarista del Daesh, a la gente del ISIS, eso lo hace doble y triplemente o cuadriplicamente peligroso, porque claro, si es gente que cree que va a llegar el fin del mundo y que no tiene nada que perder, pues dan más rienda suelta a lo que son ese salvajismo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente hay una de las cosas que se tiene que hacer cuando se quiere acabar con un enemigo. Hay dos cosas que yo creo que se tienen que procurar. La primera es conocerlo. Y una vez que lo conoces, tener la verdadera voluntad de acabar con él, pero la verdadera. O sea, y la definitiva. A partir de ahí, bueno, pues la Unión Europea tiene que empezar a convertirse verdaderamente en unión.
Bueno, desde luego que el término empolle es totalmente... Bueno, Bueno, quedó claro, yo creo que era positivo. No me molesta, pero además tengo cierta obsesión con este tema. O sea que Es que yo lo que iba a reconozco. decir, a mí me parece francamente muy interesante. Para entender actualmente cómo funciona el mundo, hay que entender estas cuestiones. Y de hecho, aunque puede parecer un poco frívolo, lo de interesante, ¿no? Es que realmente tiene un interés obvio, evidente. O sea, es monstruoso e interesante al mismo tiempo. O sea, no, una cosa desde luego no quita la otra. La verdad es que bueno, es interesante también centrarse en esta cuestión concretamente en Mogadiscio por eso, porque me parece que estamos siempre muy vinculados a la actualidad, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sobre estos movimientos, entonces, hay paralelismos entre ellos y pues, las sectas apocalípticas, básicamente, tal y como lo estamos entendiendo. Bueno, sí, algo de ello hay. Bueno, el Daesh claramente. El Daesh hay un componente milenarista en todos los discursos, además hace mucho hincapié en ello, incluso en los símbolos que utilizan. Por ejemplo, por citar un ejemplo, la revista del Estado Islámico en inglés se llama Davik, y Davik es una localidad siria donde se supone que se va a librar la última batalla del fin del mundo, o sea que es muy significativo, ¿no? Y en cambio, es verdad que Al-Qaeda no tenía ese componente. Al-Qaeda surge en los 80, sobre todo en lo que es la guerra de Afganistán contra los soviéticos, y es quizás más deudora de ese movimiento tercermundista. Lo que pasa es que, claro, añadiéndole una ideología absolutamente totalitaria y fundamentalista, pero sí que hay paralelismos, lo que es casi una línea de continuidad y de ruptura. Es decir, surge Al-Qaeda y de repente hay una escisión que es todavía más terrible y más brutal, ¿no? Y que de hecho yo creo que ahora mismo lo que hay es una suerte de guerra civil entre ellos, ¿no? Y de competición a ver quién comete la barbaridad más grande. Y por ahora, desde luego, va ganando el Estado Islámico por goleada, desgraciadamente. Bueno, ¿algo más que añadir o cambiamos de tema? Adelante. Muy bien, pues cambiamos entonces de tema. Y paso a un titular que me ha llamado la atención hoy cuando estaba leyendo la prensa de la Nueva España. Denuncian que la cárcel no informa de sucesos graves a las familias de los presos. En fin, voy a leer un poquito más. La ya constituida Asociación de Amigos y Familiares de Presos de Asturias denunció ayer la falta de atención de los responsables del penal asturiano cuando los reclusos sufren una situación grave. En concreto, una portavoz de la asociación, que será presentada públicamente en los próximos días, relató el caso de un interno del módulo 8 de la cárcel asturiana que sufrió un infarto. Otro preso avisó a los funcionarios, que trasladaron al recluso al hospital. Según la asociación, la pareja del preso conoció el incidente a través de otros parientes de reclusos, sin que los responsables del penal se pusiesen en contacto con ella. Vale, bueno, saco este tema, bueno, porque parece que cuando alguien se coloca, entra en una cárcel, España, al contrario, bueno, Europa en general, al contrario que Estados Unidos, teóricamente vivimos en un sistema penitenciario de reinserción, mientras que Estados Unidos busca el aislamiento absoluto y eterno de los presos, ¿no? A priori, evidentemente, eso habría que matizarlo mucho, pero a priori podría decirse que es así. Y sin embargo, aquí vemos un caso, ¿no?, en el que llama la atención de que al entrar en la cárcel ya no formas parte de la sociedad ni tienes los derechos básicos. O sea, entonces, bueno, por eso quiero tratar el tema. ¿Comienzo yo? A ver, bueno, antes de nada, efectivamente esa matización que tú pones, hablas de los países anglosajones. Efectivamente, para los países anglosajones entrar en la cárcel es algo, vamos, terrible, en el sentido de que incluso, fíjate, en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos, se pierde el derecho al voto. O sea, de hecho hay una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el cual combinaban al Reino Unido a que esa cuestión desapareciera, y el Reino Unido, como muy Reino Unido que siempre ha sido, lo metió en un cajón y ahí quedó olvidado, pues, en el sueño de los justos, ¿no? Entonces en España, en los países latinos, bueno, digo, con otro tipo, con un derecho más próximo quizás a lo que sea el derecho romano, pues se trata de llevar a lo que es bueno, pues que la cárcel sea una vía de reinserción, ¿no? De tal hecho, claro, que las personas en las cárceles siguen votando, siguen siendo ciudadanos con derechos, evidentemente, como no, bajo nuestro punto de vista, nuestra mentalidad no podía ser de otra manera. Y yo veo en esta noticia que muestras la plasmación de disfuncionalidades.
Yo reconozco, no tengo el conocimiento al 100% de lo que es un proceso para que una persona vaya a la cárcel. Sí sé algunos matices, como que, por ejemplo, bueno, que una persona cuando entra en la cárcel deja un contacto familiar por si acaso ocurre algo, y evidentemente, por lo que aparece aquí, bueno, pues esos contactos de alguna manera han podido fallar. Me falta el conocer la versión que te puedan dar con respecto a estos casos en la noticia, lo que es prisiones, Claro. ¿no? Porque ellos, claro, te pueden, por ejemplo, uno de los casos que hablan, ¿no? Dicen que, claro, que la pareja del preso conoció un incidente que había tenido su pareja, pues a través de otros parientes de reclusos, ¿no? Pues a lo mejor la pareja no era la persona de contacto que el preso había dejado al entrar en prisión, ¿no? No sé, te hablo de ese caso particular muy concreto que lo comenta aquí, pero ya te digo, me faltarían datos, a mí particularmente, personalmente, para saber qué es lo que ha ocurrido en estos casos, ¿no? Sí que, a ver, sabemos que últimamente en las cárceles, bueno, y concretamente en Villabona, bueno, pues ha habido algún que otro problema, e incluso desde el pleno municipal instamos a prisiones a que no desarticulara una herramienta fundamental que nosotros pensábamos que había habido, que era la UTE, ¿no? De la unidad terapéutica dentro de las cárceles. Entonces, lo que no se puede, bajo nuestro punto de vista, hacer es, bueno, hacer incluso llegar, bueno, con todos los recortes, ¿no?, que ha habido en la administración a lo largo de todo este tiempo, pues que, pues además de esos conocidos y consabidos de la sanidad, la educación, pues aquí también nos hemos encontrado otros casos, ¿no? Bueno, a mí la noticia en principio la verdad es que no me extraña mucho, desgraciadamente. No me extraña mucho por dos motivos. En primer lugar, porque las cárceles son, desgraciadamente, insisto, un espacio de impunidad en nuestra sociedad. Un espacio de impunidad al que los ciudadanos, por lo general, le damos absolutamente la espalda. Es decir, nos parece, y estoy hablando en general y generalizando, llevándolo incluso un poco al extremo, ¿no?, pero nos parece que la gente que está ahí metida son indeseables y que no deberían de tener derechos. Y bueno, yo opino, por supuesto, todo lo contrario, ¿no? Y es un espacio de impunidad donde resulta muy difícil reivindicar derechos fundamentales y que esa reivindicación de derechos fundamentales se oigan fuera de los muros de las prisiones. Resulta tremendamente difícil. Entonces, por una parte no me extraña por eso, pero por otra parte no me extraña tampoco porque desde hace ya unos años, concretamente desde que ganó el PP la anterior legislatura, llevamos viviendo un deterioro progresivo en las prisiones españolas y muy concretamente en la prisión de Villabona. Un deterioro tremendo. El caso que comentabas de la UTE es paradigmático, ¿no? La UTE que montó Faustino en su día en Villabona fue una experiencia piloto aquí en Villabona que fue francamente exitosa, que se exportó a otras prisiones de este país, que se exportó incluso internacionalmente, que tuvo muy buenos resultados a nivel de reinserción y que una vez que llegó el PP al gobierno, pues se la cargó. Y se la cargó y deterioró tremendamente las cárceles en España y concretamente Villabona, donde el año pasado, si no recuerdo mal, hubo 3 casos de suicidio, además en un espacio de tiempo muy corto, lo que ya es un indicador de que algo no funciona ahí dentro. Y además se da la circunstancia de que yo, los que me conocen saben que no tengo precisamente simpatías por el Partido Socialista, pero sí que tengo que reconocer que la que fue directora de instituciones penitenciarias durante mucho tiempo, Mercedes Gallizo, fue una muy buena directora de instituciones penitenciarias y una directora de instituciones penitenciarias que cuidó el bienestar de los presos y que mejoró la situación de las cárceles en España, que recordemos que cuando este país empezó su tránsito a la democracia eran cárceles terribles, y ahora son cárceles, comparándolo con otros países, al menos bastante dignas. Y ya digo que Mercedes Gallizo yo creo que hizo una labor interesantísima y que desgraciadamente el PP se la cargó y está deteriorando el estado de las prisiones a pasos agigantados, con el añadido de que, como digo, es un espacio pues casi de impunidad, donde es muy difícil escuchar las reivindicaciones de los presos y es muy difícil que los presos puedan hacerse oír y que puedan llevar a buen puerto de verdad las reivindicaciones. Entonces yo creo que es un asunto particularmente grave y en el que tendríamos que poner el foco. ¿Cambiamos de tema entonces? Perfecto. Bueno, pues vamos a otro asunto internacional, vamos variando. Concretamente del país.
dieron el golpe porque entendieron que íbamos a hacer una limpieza. El ministro de Cultura turco cree que la incipiente purga fue el detonante de la intentona militar. Bueno, a medida que avanza esta cuestión y que se van sabiendo más se va dando más amplitud a la información, peor pinta tiene esto, ¿no? O sea, es que estamos hablando de un sitio, o sea, Turquía, un país que quiere entrar dentro de la Unión Europea, en el cual puede ocurrir un golpe de Estado. Bueno, también no olvidemos que aquí el 23 de febrero del 81 hubo también una intentona, ¿no? Pero era, bueno, vamos a decir, una situación con una democracia todavía incipiente, vamos a decir así. Pero claro, es que estamos hablando de que el señor Erdogan está destituyendo a 60.000 funcionarios. 60.000. O sea, se dice pronto. Y queriendo volver a traer la pena de muerte. Ostras, agárrate que vienen curvas. O sea, este señor cada vez va más dando la sensación de que este golpe de Estado no es que le haya servido como excusa, es que incluso puede ser que lo haya propiciado para poder hacer una depuración en lo que es su administración, ¿no? Entonces, ya te digo, a medida que avanzan los hechos y las cuestiones, pues esto la verdad es que tiene cada vez peor pinta. Y en este sentido yo creo que tanto la Unión Europea como bueno, Estados Unidos como potencia también tendrían que, hombre, dar a entender a Erdogan que el camino de una democracia no pasa por hacer depuraciones ni purgas de esta manera, ¿no? O sea, incluso rectores de universidad, profesores universitarios. O sea, es que, vamos, te lleva a rememorar situaciones que teníamos en nuestro país, ¿no? De falta de libertad de pensamiento, de falta de libertad, ¿no? La verdad es que a medida que avanza más el asunto, tiene peor pinta esto, ¿no? Sí, yo no estoy básicamente de acuerdo. Y además tengo que reconocer que me sorprendió, que es algo que no me esperaba para nada. Tenía una imagen de Turquía quizás como una democracia más consolidada, ¿no? de lo que realmente es. Y en el fondo lo que está haciendo Erdogan es un clásico, ¿no? Que es utilizar una excusa utilizar un mal como excusa para generar un mal aún mayor, ¿no? Y eso es terrible. Lo que pasa es que esto sí que demuestra un cierto fracaso de la Unión Europea, ¿no? Siempre, el enésimo. Sí, el enésimo, efectivamente. Yo tengo que reconocer que hace años, cuando empezó a hablarse de la posibilidad de que Turquía ingresara a la Unión Europea, yo tengo que reconocer que lo veía con buenos ojos, porque me parecía que era una posibilidad para crear un puente con el Mediterráneo, con el mundo musulmán, etcétera. Pero claro, una vez que ves estas cosas es difícil de justificar y te hace cuestionarte qué es lo que ha hecho en todos estos años de negociaciones entre Turquía y la Unión Europea, qué es lo que ha hecho la Unión Europea con Turquía, ¿no? Porque la calidad democrática en Turquía se ha deteriorado a pasos agigantados y ya esto es la gota de colma al vaso. Y esto, si encima lo sumamos a la política de la Unión Europea con los refugiados, que es dejarlos tirados en Turquía, pues es todavía todo mucho más grave, ¿no? Y yo creo que es una pena, ¿no? Que la Unión Europea, que debería ser un símbolo, pues eso, de democracia, de libertades, etcétera, pues que no esté atenta a estas cosas y no sepa gestionar este tipo de situaciones. Una cosa de Turquía, bueno, a Turquía hay que ir hacia principios del siglo XX, cuando Mustafa Kemal, llamado Atatürk, creo que en la traducción ahí era el padre de los turcos, ¿no? Instauró en Turquía una república, y una república laica, ¿no? Lo cual era un signo de una modernidad extrema, ¿no? Este hombre, entre otras medidas que tomó, fue pues hacer lo que era utilizar o implementar la alfabetización europea, las letras que todos conocemos, dentro de lo que era el idioma turco, ¿no? Por ejemplo, o sea, él trató es decir, Turquía ha tenido tradicionalmente ese intento de acercarse a Europa, ¿no? Y cuando ves estas cosas dices, madre mía, es que estas personas a lo mejor han retrocedido muchísimo tiempo, ¿no? Luego, cuando ves estas noticias, luego también muchas veces te entran en
en retrospecciones, ¿no? En mirar para atrás. Dice, no, es que ya en los últimos años hubo no sé cuántos golpes de Estado en Turquía y a lo mejor, ¿no? Pues mira, los europeos mirándonos nuestro ombligo no teníamos ni idea de que eso había ocurrido, ¿no? Pero sí es cierto eso, ¿no? Que Turquía, que es un país bueno, con creencia musulmana, siempre tuvo esa tendencia ya desde principios del siglo XX de integración dentro de lo que era Europa. Bueno, pues estas cuestiones, pues claro, te tiran para atrás, ¿no? Y hombre, pues es verdaderamente, yo estoy con Sabel, la verdad, pensar que Turquía pudiera incorporarse entre la Unión Europea, yo lo veía realmente como algo positivo, ¿no? Y también como una manera de una vez por todas, pues de que se pudiera ver que un país, bueno, en el que la mayor parte de la creencia es musulmana, se puede integrar dentro de la Unión Europea con total absoluta normalidad, ¿no? Y también seguro que eso incluso limaba asperezas, pues con ese enemigo tradicional que tienen los turcos, que son los griegos, ¿no? Que siempre han estado en esas rencillas, ¿no? A mí sí que me da la sensación, y quizás además no está sustentada en ningún dato muy concreto, esto es pura intuición, pero sí que me da la sensación de que la sociedad turca es más avanzada de lo que son sus instituciones, ¿no? Y que es una sociedad probablemente mucho más democrática de lo que nos da la sensación cuando vemos, pues eso, el golpe de Estado, la reacción de Erdogan al golpe de Estado. A mí me da la sensación de que sí que la sociedad turca se parece más a las sociedades europeas que de lo que se parecen en las instituciones los turcas. Dirigentes, ¿no? Bueno, un dato que parece interesante, pues se puede aportar algo, es que el ministro de Cultura y Turismo de Turquía lo que dice es lo siguiente. Esperad un momentín que lo busco. A ver, cosas del directo. Sí. Tenemos un paquete de reformas del Poder Judicial que hemos presentado ante el Parlamento turco. En esa reforma ya habíamos previsto hacer una limpieza de las personas sobre las que teníamos indicios de pertenencia a la organización. Cuando se refiere a la organización, bueno, se refiere a la encabezada por el clérigo Fethullah Gulen. Y bueno, como que da a entender, claro, que el golpe es precisamente por estas reformas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Porque antes, Luis, de entender que incluso podría ser un golpe, bueno, auspiciado por el propio... No, a ver, cuidado, esto sería una acusación muy grave, ¿no? Pero sospechoso, como sí, sospechoso, sí. Dices, ostras, tiene cuando yo lo que quiero decir es eso, tiene mala pinta. Fíjate, tú imagínate, o sea, yo, bueno, cuando ocurren estas cosas en algunos países o cuando ocurren ciertas cosas, yo trato de trasladarlo a lo que podría ser España, ¿no? O sea, tú imagínate que en España se hiciera esto de coger, no, vamos a hacer una limpieza, ojo a la palabra, o sea, limpieza, 60.000 funcionarios que están en una organización. Ostras, sería algo, o sea, no cabe en la cabeza dentro de lo que es una democracia como la española, por ejemplo, que sí, que tiene sus imperfecciones y todo esto, ¿no? Pero hombre, no nos entraría en la cabeza a nadie. Yo, vamos, en el año 81, cuando hubo la intentona del golpe de Estado, bueno, claro, yo tenía 5 años, pero creo que no se hizo ninguna limpieza de funcionarios. Ni dentro del ejército se cogió, pues imagínate, pues a los muchachos que entraron con Tejero, que no sabían a dónde iban dentro de las Cortes, no se les hizo nada, ¿entiendes? Y aquí, bueno, pues se está tomando una serie de medidas que, lo que digo, se está dando a entender que este hombre lo que está quitándose de encima son opositores, ni más ni menos. Sí, yo estoy de acuerdo. También te digo que es cierto que en España, cuando tras el golpe del 23F no se hizo ninguna limpieza, y yo no estoy de acuerdo con las limpiezas, pero sí que quizás habría que haber hecho más purgas de las que se hicieron, ¿no? Porque incluso golpistas reconocidos ni siquiera pasaron una noche en la cárcel, y eso deja mucho que desear como democracia a un país. Y después, yo ya digo, la verdad es que es sospechoso, como mínimo sospechoso. Pero yo tiendo a pensar que más bien Erdogan lo que está haciendo es aprovechar un mal para generar un mal todavía mayor. Y tampoco tenemos que perder de vista que un golpe de Estado es una cosa muy grave y que una parte del ejército turco, que además es tradicionalmente el ejército turco ha sido el garante del laicismo turco,
Pero también hay una parte del ejército que tiene muy poco democrático y que durante muchos años en Turquía el ejército fue un poco el ojo que todo lo ve y que todo lo controlaba y que no dejaba que Turquía se convirtiera en una democracia homologable a las europeas, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que tenemos a dos fuerzas enfrentándose, que seguramente ninguna de ellas sea limpia. Desde luego Erdogan no es limpio en absoluto, pero yo tengo dudas también de que el ejército y el clérigo que dicen que está detrás del golpe de Estado sea trigo limpio. Y después en medio tenemos a una sociedad que seguramente, como decía antes, seguramente es más democrática que sus instituciones, ¿no? Y eso es muy problemático, claro. Bueno, antes de pasar al último tema, hubo un detalle que se me olvidó antes comentar, ¿no? Sobre el asunto del atentado islamista. Hoy mismo también ha ocurrido otro en una iglesia del que hablaba Isabel al principio del programa, ¿no? Y bueno, es importante decir que al final el Estado Islámico efectivamente sí ha reivindicado el ataque contra la iglesia de Normandía. Sí me gustaría, volviendo al tema anterior, intentar profundizar un poco en cómo tenemos que interpretar, bueno, pues esta oleada de atentados en el último mes, porque no había precedentes. Bueno, hay una oleada de atentados. Yo sobre todo creo que hay un problema muy grave, que es Francia. Francia tiene un problema gravísimo. Y en Francia no es del último mes, o sea, estamos hablando por lo menos desde los atentados de Charlie Hebdo, sino incluso antes, porque ya antes se habían producido atropellos en un mercado de Navidad hace 2 años. Y Francia tiene un problema muy grave, porque además tiene una parte de su comunidad musulmana, que además son segundas y terceras generaciones, es decir, gente nacida en Francia, franceses al 100%, pues con dificultades para integrarse y que además la República Francesa no consigue integrarlos, es más, pone obstáculos para que se integren, ¿no? Y eso provoca pues muchas veces que haya gente que se vea atraída por movimientos como el Estado Islámico, ¿no? Pero yo creo que el problema de Francia es particularmente grave. Y es verdad que en este último mes ha dado la casualidad, o no sé si es casualidad, de que se han producido varios hechos, ¿no? En Alemania también ha habido ataques. Pero a mí lo verdaderamente preocupante me parece la situación de Francia. Porque además Francia es un país en la zona del Magreb que, bueno, tradicionalmente, por su historia colonial, tiene mucha importancia su relación con el Magreb, pero es un país muy odiado a la vez en ese mundo. En el mundo musulmán es un país, yo diría que incluso más odiado, sobre todo en la zona del Magreb, incluso más odiado que Estados Unidos, que ya es decir. O sea que yo creo que Francia tiene un problema gordo de seguridad y también de democracia. No lo olvidemos, que desde el atentado de Bataclan, el Estado francés está en estado de alarma, me parece que es, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, es una manera de recortar libertades y recortar derechos que puede llevarnos a un terreno inexplorado muy peligroso y puede servir para que el terrorismo sea coartada para todo tipo de barbaridades contra los derechos fundamentales. Completamente de acuerdo. Y esa es que además es un arma que utilizan los propios terroristas. El terrorismo es el propio nombre, lo dice el terror, ¿no? Y utilizan esa herramienta y ese instrumento literalmente para que se coarte nuestra libertad. Y eso es una cuestión con la que los estados, ya no digo los gobiernos, los estados tienen que equilibrar y tienen que mirar por ello, ¿eh? Por eso yo creo que es muy urgente resolver ese tema, pero de raíz. Antes Isabel apuntaba, bueno, pues que el problema es especialmente grave en Francia. ¿Por qué Francia? Aparte de, bueno, de lo que ya hemos dicho, ¿hay algo más que añadir? Bueno, pues en Francia por eso, yo creo que por la comunidad que tiene musulmana, que además, insisto, es una comunidad musulmana, pero que son franceses, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que son franceses 100% porque nacieron en Francia. Pero también no nos olvidemos que Hollande, después del atentado de Bataclan, intentó, y afortunadamente no logró, quitarle la nacionalidad a los acusados de terrorismo nacidos en Francia, que a mí me parece un asunto muy grave. Es como si uno no pudiera ser terrorista y ser francés a la vez. Es un sinsentido completamente. Y además generaría un precedente que yo creo que es muy dudoso, ¿no? Y después porque Francia, tiene una historia colonial muy particular
y últimamente pues está interviniendo en determinadas zonas del mundo. Intervino en Libia, no nos olvidemos, intervino en Mali, donde también hay organizaciones yihadistas, interviene en Siria de alguna manera, y todo eso pues le está pasando factura, pero sobre todo porque tiene ahí un caldo de cultivo de unos barrios pues muy deprimidos y donde hay gente que puede agarrarse a eso. Aquí nos pasa a escala mucho más pequeña, mucho menos grave, por supuesto, pero nos pasa un poco también en Ceuta y Melilla, que son también caldos de cultivo para un tipo de radicalismo que si no lo atajamos con medidas sociales, pues será imposible de eliminar. Bueno, pero el colonialismo, evidentemente, también lo encontramos, por ejemplo, clarísimamente en Inglaterra. Inglaterra fue una potencia como el Imperio Británico, ni digamos. Y Estados Unidos también se ha caracterizado muchas veces por intervenir, ¿no? O sea, que en ese sentido Francia... Sí, pero Inglaterra, la historia colonial tiene más que ver, por ejemplo, con Pakistán, con la India, también con Irak, por ejemplo, pero... De todas maneras, bueno, en Inglaterra también le pasó factura a esto. Quiero decir que los atentados del 7 de julio en Londres fueron después, además, justamente del 11M aquí en España, fueron tremendos. Y aquí en España nos pasó factura a la guerra de Irak. Y no olvidemos, además, que la guerra de Irak está, no voy a decir en el inicio, porque es verdad que existía terrorismo yihadista antes de la guerra de Irak, pero yo creo que es una de las causas más importantes, y no la más importante, desde luego, del surgimiento del Estado Islámico y de la dimensión que ha adquirido, ¿no? Y no solo la guerra, sino la manera de gestionar la posguerra en Irak, que fue absolutamente desastrosa y que creó un caldo de cultivo para que Irak y ahora Siria se conviertan en lo que son, en estados fallidos donde reúnen a todo el terrorismo yihadista prácticamente del mundo. Yo tengo una sensación, cuando hablas de lo de Francia. Francia efectivamente tiene el problema en su interior, ¿no? En donde ellos llaman, tiene un término de le banlieue, que es las zonas, vamos a decir, limítrofes, las zonas externas de lo que son las ciudades, en las que la mayor parte de la gente es musulmana, y se encuentran con un montón de personas que literalmente pues, no se han integrado, ¿no? Aquí en España el conocimiento que tenemos de que hay musulmanes en Francia viene dado por los futbolistas, ¿no? Benzema, Zidane, Zinedine Zidane, que es una persona de origen argelino, y son gente, bueno, pero te digo que incluso Francia, la realidad de Francia es la que es, ¿no? Pero la realidad también es que, claro, mucha gente no se ha integrado. Entonces, ese es un problema que tienen internamente. En Estados Unidos, por ejemplo, es una interpretación que yo siempre hice, ¿no? Cuando tuvieron el atentado de las Torres Gemelas, claro, era la primera vez que tenían un atentado islamista de tales dimensiones dentro de lo que es su país, ¿no? Entonces lo que se limitaron a hacer es una teoría personal, de vamos a hacer una guerra en Irak o en Afganistán para el avispero tenerlo en otro sitio. Entonces, ¿dónde empezaron a actuar los terroristas? Pues en Irak. Perdón que te interrumpa, pero eso, ¿no? De hecho, si no me equivoco, tal vez me equivoque, pero el 11S, de hecho, sería el primer atentado extranjero, digamos, o sea, externo en suelo americano, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, hubo un atentado contra el World Trade Center antes, sí, en el 93 creo que fue, si no me equivoco, que también fue un atentado organizado por un pakistaní que tenía relación también con Osama Bin Laden, o sea que... Cierto. Pero bueno, a esos términos, el que causó evidentemente más impacto fue este, ¿no? del 11S. Entonces, bueno, claro, esto estamos hablando de teorías geoestratégicas, ¿no? Pero claro, Francia tiene muchísima población musulmana, ¿no? Yo de todas maneras, vamos a ver, es cierto que Francia tiene ese problema, ¿no? Pero también lo pondría un poco en su medida. Es decir, la inmensa mayoría de la población francesa, de las segundas y terceras generaciones de inmigrantes franceses, están integrados, y bien integrados, además. Y es que además, tú mismo lo dices, lo vemos incluso en el fútbol, ¿no? Y son gente relativamente bien integrada. Sí que es cierto que hay un problema con una minoría de gente, pero claro, es una minoría que puede hacer mucho daño. Pero lo que quiero decir que esa minoría no impugna el modelo de integración francés, que yo creo que es un modelo en general con sus defectos, pero yo creo que es un modelo que a mí por lo menos me gusta más que el anglosajón, ¿no? El anglosajón siempre fue un modelo más comunitarista, más de que las comunidades estuvieran separadas y mantener cada uno su espacio de socialización separado y segregado del resto.
y el modelo de integración francés siempre fue más uniformista, ¿no? Más en torno a los valores de la República, y yo soy francamente partidario de ese modelo. Es verdad que en algunos casos fracasa, es cierto, pero bueno, yo creo que no lo impugna por completo. Son casos particulares, lo que pasa es que, claro, si tenemos en cuenta el atentado de Charlie Hebdo, por ejemplo, pues 2 personas pueden hacer muchísimo daño, claro. daño, entonces es problemático. Bueno, y pasamos al último titular, brevemente. Al fin y al cabo es la extensión de otros titulares que hemos tratado muchas veces en esta casa. Rajoy llega a la semana de consultas para la investidura sin nada resuelto, dice El País. El PP afronta la semana de consultas del Rey sin haber conseguido que PSOE y Ciudadanos se sienten a negociar. Claro. Bueno, empiezo yo por la parte que me toca, ¿no? Claro, yo como soy ya sabéis, portavoz de Ciudadanos en Oviedo, la enésima, ¿no? Yo es que creo que el Partido Popular cree que con la sombra o la amenaza de que vayan a unas terceras elecciones basta para darles el apoyo, ¿no? Claro, Ciudadanos ya se ha movido desde lo que era la negativa a lo que es la abstención. Ahora, trasladar el peso de que haya unas terceras elecciones a Ciudadanos, nosotros creemos que es injusto. Tendría que ser quizás el PSOE el que diera ese paso. Ahora también yo comprendo, evidentemente, que si no se da una cuestión o un índole reformista a que Mariano Rajoy sea el Partido Popular forme gobierno, pues claro, ¿cómo se va a dar el apoyo porque sí? ¿No? Ese es mi criterio. Lo que sí que veo en la noticia, una cosa que a mí me toca la fibra, es cuando el Partido Socialista dice que Rajoy no ha hecho lo suficiente para garantizar el apoyo de sus afines ideológicos, entre los que incluye a Rivera. A ver, claro, es que esto toca la vena sensible porque, a ver, yo creo que tendría que quedar claro que Ciudadanos no es afín al Partido Popular. Ciudadanos es un partido que tiene una ideología formada que es el socialliberalismo. La gente puede leer a John Stuart Mill, incluso a un Keynes, a un John Maynard Keynes, interpretado correctamente. Y vería ahí pues los conceptos que es el socialliberalismo. No somos ni socialistas ni conservadores, que puede ser el Partido Popular, o liberales puros. Existe una ideología de centro, liberal, social liberal, que es lo que representa a Ciudadanos, y colocarnos en la órbita de lo que es el Partido Popular es simplificar las cosas. Claro, cuando se estaba acordando para que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, bueno, todos muy amigos, ¿no? Pero ahora somos los afines ideológicos del PP. Hombre, por favor, pues un poquito de seriedad. Isabel. Bueno, no discrepamos en toda la noche y vamos a discrepar ahora. Bueno, quedan 3 minutos. Pero eso lo has hecho a propósito, ¿no? Para que no hubiera sangre. No, bueno, no. Yo estoy de acuerdo además en algo que planteas y que yo creo que tienes toda la razón. Y es que el PP yo creo que está jugando al chantaje con eso de las terceras elecciones. Es un chantaje en toda regla. Es decir, pero yo creo que ahí no se puede responsabilizar de unas terceras elecciones si es que llegan a producirse, que yo tengo claro que no se van a producir, ¿no? Me parecería una marcianada, absolutamente. Pero creo que no se puede responsabilizar a Ciudadanos, pero creo que tampoco al PSOE, ni a ninguna otra formación. Quiero decir, en todo caso serían todos corresponsables de esa situación, ¿no? Yo tengo que reconocer que a mí, quizás como observador externo, me cuesta negar cierta afinidad ideológica, cierta. Yo entiendo también que existen diferencias y diferencias de calado, pero me cuesta negar cierta afinidad ideológica entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y probablemente del abanico de posibilidades que tiene el Partido Popular, Ciudadanos es la más cercana y la más, desde el punto de vista del Partido Popular, la más razonable, ¿no? Yo, por mi parte, lo que yo desearía que el PP no volviera a gobernar este país. Ya sé que los resultados electorales dan para lo que dan y es casi una quimera, pero a mí me gustaría realmente que hubiera un gobierno de cambio, y porque creo que los 4 años que hemos tenido con el Partido Popular han sido 4 años de retroceso en el terreno de los derechos, de las libertades, en el terreno de la igualdad, sobre todo, y creo que no se le puede dar
otro periodo de gracia a ese Partido Popular, y yo de verdad que me alegraría mucho de que nos lo dierais. Lamentablemente, No depende de mí tampoco, ¿eh? lamentablemente hay que acabar el programa ya, es el momento de despedir, así que muchas gracias a los dos por haber venido. Cuento con vosotros en un futuro, será un placer volver a invitaros y teneros por aquí. Quién sabe si juntos o no, intentamos no repetir, pero a veces mi memoria es frágil. Bueno, es un placer, Enol, ya lo sabes, que aquí estoy a tu disposición. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y a ustedes, esperando que hayan disfrutado, sentimos cortarles en el momento en el que comenzaba la discusión, en el momento en el que comenzaba la sangre, pero el directo es impredecible. Así que, en fin, buenas noches y disfruten.